Dios les bendiga. Un domingo más para encontrarnos aquí y alabar el nombre del Señor. Quisiera invitarte a que me acompañaras en esta lectura bíblica. Voy a leer para ti el Salmo 78. Dice así el texto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos esta verdad a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos, a su vez, las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Salmo 78, versículo 1 al 7. Qué promesa tan maravillosa, pero qué responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. La responsabilidad de transmitir la fe a la siguiente generación. En estos tiempos donde hemos vivido tanto caos y tantas dificultades, mi querido amigo, mi querida amiga, papá, mamá, que estás allí acompañándonos, estamos en un mundo que no está brindando esperanza y parece que cada día vamos de mal en peor. Pero el Señor Dios Todopoderoso se aseguró de que cada generación transmitiera la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio, para que pusieran su esperanza en Dios. Todavía en estos tiempos podemos colocar nuestra esperanza en Dios. Así que en esta mañana te invito a que me acompañes a orar y que esta mañana sea una mañana de bendición, que la palabra sea una palabra de refrigerio para tu vida. Y de esta manera oremos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por lo que nos has dado. Gracias por la vida, por la salud, por esta semana de trabajo, por semana de actividades, de cuidados, de pastoreo. Señor, de manera especial quiero poner delante de tu presencia a cada uno de los que nos están acompañando. Tú conoces sus dificultades, sus tristezas, pero también sus alegrías y sus victorias. Pido que los fortalezcas cada día y que en esta mañana su corazón esté preparado para escuchar tu palabra, de tal manera que traiga transformación y que esta palabra sea transmitida a sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos con la palabra y el Señor nos estará hablando. Hola, bienvenidos a nuestro tiempo en esta parte de nuestra iglesia virtual. Hoy domingo a las 10 de la mañana, hora de Colombia, nos sintonizamos con el cielo para compartir una palabra que estoy convencido que nos va a transformar nuestra vida y ayudar en nuestra dinámica espiritual. Transformaciones. Alguien preguntó algún día si la iglesia cristiana era un movimiento social. Y la verdad es que no, la iglesia cristiana es un movimiento espiritual que genera transformaciones sociales. Sin lugar a dudas, el cristianismo ha impactado sociedades en todo lugar donde las personas le han dado cabida a Cristo y al reino de los cielos. Genera transformaciones, el cambio de hábitos que tal vez eran violentos por hábitos amorosos, por el valor de la familia, por el resurgimiento de los valores bíblicos y cristianos, el valor de la vida, el valor del respeto al otro, el valor de la santidad, de agradarle al Señor. Son todos estos asuntos que generan sin lugar a dudas transformaciones. Pero tal vez estamos en nuestra nación viviendo tiempos de incertidumbre. Y me refiero hacia lo que viene.
Y tal vez esté el enemigo llenándote de temor porque puede decirte que en medio de una situación perversa o mala o una situación caótica no hay nada que hacer. Pero la Biblia nos enseña el caso de una región que se convirtió en el centro del avivamiento del cristianismo, no solamente en Asia Menor, sino en toda Asia y Europa. Y yo lo llamo el avivamiento en Éfeso. El avivamiento en Éfeso era una ciudad cosmopolita donde se unían multitud de naciones y estaban allí bajo una potestad espiritual. El culto, había un sincretismo, porque cuando hay una apertura hacia diferentes tipos de creencias, lo que empiezan a ocurrir es unas mezclas, ¿no? Hay unas mezclas a través de la conquista militar y hay una imposición de creencias, pero también a través de una conquista cultural. Y lo que había sucedido con Roma generalmente es que Roma adaptó mucho de las creencias griegas, y ahora se había constituido el famoso templo que se había hecho notorio en el mundo de Diana de los Efesios. El templo de Diana de los Efesios Diana es la evolución de la diosa griega Afrodita, de la sexualidad o llamada del amor, pero es literalmente de la lujuria, de la pasión, de la sexualidad desenfrenada. Y ahora Diana había retomado eso. El culto a Diana era una imagen de una mujer llena de senos por todo su cuerpo. Y se vendía estas imágenes como utensilios, como escapularios para traer buena suerte o protección. Ese era el culto pagano a Diana de los Efesios. Además que era algo que destruía los valores familiares, porque generalmente muchas familias ofrecían a sus hijas en alguna época de su vida para ejercer lo que se llamaba la prostitución sagrada. En otras palabras, muchas familias obligaban o daban vía libre a que sus hijas ejercieran eso, rapándose la cabeza, que era la señal por la cual ellas estaban en esa situación. Ahí entendemos por qué Pablo en alguna de las cartas le dice a las mujeres que usen velo. Era un asunto cultural y no trasciende la historia, ¿no? Pero era eso, era una señal cultural frente a lo que estaba ocurriendo. Ese era Éfeso. Éfeso era un lugar donde un buen cristiano no se sentiría cómodo viviendo. No era un lugar donde nos daría gusto vivir siendo creyentes. Sin embargo, el Señor decide levantar un avivamiento y generar una transformación, porque cuando el enemigo se levanta a tomar un territorio, cuando el enemigo se levanta a tomar un lugar, la iglesia, y esto es importante, la iglesia es el ejército del cielo que tiene que levantarse para hacer oposición a las tinieblas. La iglesia somos el ejército que tiene que levantarse para deshacer las obras de maldad. Somos la última línea de batalla y de defensa del reino de Dios sobre esta tierra. Nosotros, la iglesia, no a través de la imposición violenta, sino a través de la manifestación del reino de Dios y su justicia. Esta semana estaba escuchando un testimonio de cómo algunos hermanos afganos están diciendo vamos a darlo todo, o Afganistán se convierte en un lugar donde el diablo va a gobernar o va a ser un país cristiano, y han tomado valor en medio de la sentencia de muerte, tal como Pablo habla en sus cartas, llevando en nosotros la muerte del Señor. O sea, el predicar aún cuando les cueste la vida. Qué ejemplo de una iglesia valerosa, de una iglesia que el reino de los cielos debe estar, y el cielo debe estar sintiéndose orgulloso de estos creyentes maravillosos que arriesgan todo por predicar a Cristo.
y también esto nos puede generar a nosotros vergüenza de nuestra cobardía, de no hablar de Cristo o estar atemorizados aún frente a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Hechos capítulo 19 nos muestra por lo menos unas 4 cosas que quiero señalar que ocurren cuando hay una iglesia valiente que se levanta para generar transformación. Y yo creo que si estás sintonizado en esta transmisión es porque tú eres parte de esta iglesia valiente, porque eres parte de estos creyentes que dicen: no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo de su evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El relato de Hechos 19 es el relato del inicio del avivamiento en Éfeso. Porque dice: y aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Bueno, esta es la primera parte. Yo creo que es importante todo mover de transformación del reino de Dios. Comienza con los discípulos que entienden la importancia de la relación con el Espíritu Santo. Pablo llega a esta región y se encuentra a 12 personas, a 12 discípulos tal vez de Apolos, discípulos tal vez de la predicación de Apolos, que era una predicación estilo Juan el Bautista. Tal vez habían conocido a Jesús, tal vez habían entregado su vida a Jesús, pero no estaban claros con la doctrina del Espíritu Santo. Y Pablo llega y los encuentra y les hace una pregunta que creo que es fundamental en todo proceso de transformación. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, esta pregunta muchos podrían malinterpretarla diciendo que cuando recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida, está hablando que ellos han creído en Jesús sin lugar a dudas, si no Pablo los hubiera tratado como no creyentes. Pero Pablo los trata como creyentes, pero les hace: recibieron el Espíritu Santo cuando creíste. No se hablaba de la habitación del Espíritu Santo en la vida del creyente. No está hablando de la promesa de que ahora el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. No, estaba refiriéndose, y el texto lo aclara, estaba refiriéndose al bautismo con el Espíritu Santo. O sea, a un nivel mayor, a un nivel de intimidad, a un nivel de profundidad. Hay muchos creyentes que están viviendo bajo un nivel menor y se han conformado con eso. Y piensan que Dios los ha desechado, que Dios nos ha querido entregar. Y no es eso. Es que necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo para generar transformación. Y ahí está. Tal vez esto te está haciendo sentir un poco incómodo porque todavía no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero hoy es el momento en que tienes que creer, que tienes que levantarte, que tienes que decirle: yo creo que esta promesa es para mí. Y Pablo no solamente les comparte la palabra, sino que también fueron bautizados en Cristo Jesús, pero también imponiendo las manos sobre ellos. El versículo 6 dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Las dos señales que hablan acerca de una persona llena del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la profecía, en el Nuevo Testamento el hablar en lenguas. Y ahora estos creyentes tienen las dos manifestaciones. O sea, es la sumatoria del reino de Dios en ellos. Ahora, ellos no solamente están hablando en lenguas, están profetizando, están caminando ahora en una dimensión mayor. No puede haber transformación si no hay una iglesia llena del Espíritu Santo, si no hay creyentes llenos del Espíritu Santo. No porque hablamos en lenguas hace 20 años significa que hoy esté lleno del Espíritu Santo. Debe ser una vivencia continua, debe ser una vivencia significativa en nuestra vida. Debe ser una vivencia que nos lleva a crecer en nuestra intimidad y nuestra vida relacional con el Espíritu Santo.
Creo que tienes que dejar de pensar en otras cosas y profundizar, debemos profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo si queremos que haya transformación. Éfeso era una ciudad bajo tinieblas, pero ahora habían 12 hombres, 12 personas. Y el número 12 es interesante porque el número 12 representa gobierno. 12 patriarcas, 12 apóstoles, representa la plenitud del reino de Dios, del gobierno de Dios. Significa que ahora en Éfeso se había establecido el reino de Dios bajo una autoridad. Pablo está allí y no es casualidad que el Espíritu Santo haga esta referencia a través de la voz de Lucas para mostrarnos a nosotros que ahora en medio de un enfrentamiento espiritual frente a algo que parecía imposible cambiar, como era el culto a Diana de los Efesios, como la potestad que el hombre fuerte que había gobernado esa generación y estaba gobernando Asia, ahora eso estaba bajo amenaza porque se había levantado una iglesia que estaba dispuesta a caminar bajo el propósito del Espíritu Santo. Y esto es importante porque la iglesia del Señor en cada uno de los lugares donde Dios nos ha colocado, somos la iglesia que se levanta para derribar toda obra de maldad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta historia se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia. A lo largo de la historia de los avivamientos en África, de los movimientos espirituales en la India, de toda la dinámica de la iglesia, siempre ha habido una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios para enfrentar a la brujería, a la hechicería, para enfrentar a todo este tipo de creencias de tinieblas que han tenido sumergida a una generación en la maldad, que ha tenido sumergida a una generación en la esclavitud. Y ahora la iglesia de Cristo se debe levantar llena del Espíritu Santo. Si tal vez el enemigo ha estado haciéndote creer que si sales a la calle te mueres por el COVID, tienes que levantarte y empezar a creer que hay un Dios que está por encima de todo. Tienes que armarte de valor y no caminar bajo temor. Lo segundo que nos muestra este pasaje no es solamente que hay una iglesia llena del Espíritu Santo. No importa cuántos eran, lo importante es que había un comienzo. No debe menospreciar el día de las pequeñeces. Porque cuando hay una iglesia que está llena del Espíritu Santo, es una iglesia que va a ser de alto impacto. El versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Lo segundo es que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que predica la palabra con denuedo. Es una iglesia que habla con denuedo, que habla acerca del reino de Dios. Y me parece importante porque no estaba hablando de una nueva religión. Pablo no estaba hablando del cristianismo como una nueva forma de creer. No. Pablo estaba hablando del reino de Dios. Y empieza desde el lugar conocido, desde el lugar que le era común. Pablo llegaba a las sinagogas porque él era judío de nacimiento, porque él había sido fariseo, porque él posiblemente había pertenecido al Sanedrín, había sido educado a los pies de Gamaliel, podía haber sido uno de los mejores teólogos judíos. Pero Pablo tiene un encuentro que lo transforma, es el encuentro con Cristo. Y ese encuentro le genera un cambio en su vida y entiende las verdades del reino de Dios. Cuando él llega a la sinagoga, habla con ellos, los persuade desde las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, porque recordemos que todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito mucha parte de él, apenas se estaban escribiendo los evangelios y se estaba recopilando toda la historia y se estaba escribiendo incluso la historia de la iglesia allí a través de Lucas, pero se habla acerca del Antiguo Testamento y muestra a través de las Escrituras cómo Cristo es el Mesías. Y eso empieza a ver, cuando hay una iglesia
que está llena del Espíritu Santo, es una iglesia que se levanta para predicar, para enseñar, para sin temor decirle a la gente, mira, no consultes a brujos ni hechiceros, no uses creencias de nueva era en tu casa, no traigas riesgos, no necesitas amuletos, eso no agrada al reino de los cielos. Tú y yo no necesitamos un amuleto para que nos vaya bien. Tenemos la bendición del Altísimo, la bendición de nuestro Dios eterno. Predicar la palabra es lo siguiente que debe ocurrir cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero otro asunto que creo que es importante resaltar aquí está en el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. O sea, esto habla de tiempo. No solamente las transformaciones es cuando hay un grupo de creyentes llenos del Espíritu Santo. No solamente cuando se predica la palabra, sino que tiene que haber un tiempo. Y ese tiempo, aunque puede estar asociado con un cronos, necesitamos entender que hay un tiempo donde la obra tiene que ir avanzando. El reino de los cielos es semejante a un poco de levadura que viene y leuda toda la masa, o a un grano o la semilla de un grano de mostaza que es pequeña al inicio, pero después crece en maneras impresionantes. Porque hay una genética allí. El reino de Dios tiene una genética. En la palabra de Dios se siembra. Y tal vez no ves ahora, pero eso que se sembró va a generar grandes transformaciones, grandes cambios. Hemos visto cómo comunidades enteras, poblaciones enteras, fueron cambiadas a través de los años porque alguien sembró la palabra. Nuestra nación, hoy el cristianismo que vemos florecer, iglesias multitudinarias, creyentes por miles, hablamos de 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 personas en muchos lugares, o otros lugares 300, 400, cosas que no se veían años atrás. La primera generación sembró esta palabra creyendo que Dios haría algo. A nosotros nos ha tocado ver aquello que ellos creyeron que sucedería porque ellos le dieron tiempo. Hay que entender que las transformaciones llevan tiempo, que los cambios en la vida de las personas llevan tiempo, 2 años. Pero también lo tercero, lo cuarto, no solamente es que tiene que estar llenos del Espíritu Santo, no solamente debemos predicar con denuedo la palabra, no solamente debemos ser conscientes del tiempo, sino que también tenemos que ser conscientes que hay una evidencia. La Biblia dice en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Evidencias del reino de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando predicamos la palabra, cuando entendemos el tiempo, va a venir un tiempo de parte del Señor, aleluya. Un tiempo donde el Señor va a manifestarse con señales y prodigios. El texto usa una frase que no es común: milagros extraordinarios. Por no decir que un milagro en su misma esencia es extraordinario, parece que eran milagros no convencionales. Milagros que salían de lo que se había conocido antes. Tal vez los milagros que se habían conocido antes estaban por la imposición de las manos, por la oración, pero ahora se llevaban prendas del apóstol Pablo y eran milagros ocurriendo, eran liberaciones ocurriendo, solamente a causa de una unción sobrenatural, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Recuerde que el escenario es Éfeso. El escenario es una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ahora Dios está obrando y mostrando su grandeza de tal manera como lo mostró también cuando sacó al pueblo de Egipto. Si te encuentras en un lugar donde tal vez sientes que las tinieblas han estado tomando lugar, te tengo una buena noticia. Mayor será el respaldo del cielo sobre tu vida. Mayor será el respaldo del cielo sobre tu casa. Mayor será el respaldo del cielo sobre lo que tú y yo tenemos. Las evidencias eran no solamente las sanidades, sino también la liberación. Las evidencias
No solamente eran las sanidades, sino también la liberación. Había ahora un enfrentamiento y todo eso que había venido atando a las personas empezó a romperse. La Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudre. Y empezó Dios a obrar de una manera sobrenatural. Pero esto tiene una razón. Y la razón que tiene está en el versículo 17. Y fue esto notorio a todos los que estaban en Éfeso. Y está hablando de lo que les ocurrió a unos tales hijos de un tal Exeba. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto es clave. No era magnificado el nombre del apóstol. No era magnificado el nombre del líder. Era magnificado el nombre de Jesús. Y esto es vital en nuestra vida. Nosotros no vivimos para que nos conozcan a nosotros. No predicamos para que nosotros seamos reconocidos, sino para que lo conozcan a Él. El nombre del Señor tiene que ser magnificado. Una iglesia que genera transformación no se olvida que el único digno de gloria es Jesús. Es una iglesia que entiende que el único digno de alabanza es el Señor. En muchas ocasiones, o en una ocasión, narra las escrituras que vinieron a honrar a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé, por los milagros que hacían. Y ellos se rasgaron las vestiduras y dijeron: no, nosotros no, a nosotros no, a Él la gloria. Parece que a veces a algunos creyentes o ministerios se les ha olvidado esto, que a Dios sea la gloria, solo a Él, a nadie más. Él no comparte su gloria con nadie. Y lo que ocurre, el resultado de esto es la transformación. El resultado de esto es lo que el Espíritu hace a través de esta iglesia. Y mire lo que ocurre. Dice versículo 18 y 19, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Quemaban los libros de brujería que tenían, los libros de hechizos, los libros de creencias de ocultismo que habían comprado por precios altísimos, y ahora los quemaban, no los regalaban. No. Limpia tu biblioteca de cualquier literatura esotérica, de cualquier literatura pagana, de cualquier literatura de tinieblas. Ten en cuenta que esto no agrada a Dios. La conversión, la Biblia dice, y los quemaban. No se la regala, no va a regalar a un primo que como que cree en estas cosas. No, quema eso no te sirve. Y no estoy hablando de libros de ciencia o de conocimiento, estoy hablando de libros de ocultismo. De libros que se camuflan en medio de la nueva literatura que aparece en las librerías, zona de esoterismo, ¿no? Y eso son ataduras. Esa es la nueva religión pagana que quiere venir a contaminar la vida. Hay gente que vive creyendo en eso, que vive atados a eso, pero el Evangelio te libera. El Evangelio llega para generar una transformación, y hubo un avivamiento en Éfeso. Se cuenta esta historia. Usted sabe que la Escritura dice que Juan, el apóstol Juan, después de haber estado en la isla de Patmos, allí fue torturado, no solamente por el exilio, fue quemado con aceite hirviendo, dicen las tradiciones históricas, y Flavio Josefo hace algunas menciones sobre eso. Y después de eso él es liberado, ya siendo un hombre anciano, y va a vivir a Éfeso. Y vive en Éfeso cuidando de María, la madre de nuestro Señor. Está allí cuidando hasta la muerte de María en Éfeso, porque esto es otro hecho histórico. María muere cuidada por el apóstol Juan, tal como el Señor le encomendó el trabajo de cuidar a María, que era el trabajo del primogénito, del hombre, del hijo mayor de casa. Y estando en Éfeso, se dice en la tradición que Juan entra al templo de Diana de los Efesios. Y está el templo, y está la imagen de Diana de los Efesios, y Juan levanta su mano y ora al Dios de los cielos. Y la tradición dice que la imagen de Diana cayó.
O sea, tal como ocurrió en el Antiguo Testamento cuando el arca es llevada al dios filisteo y ahí está y cae la imagen de Baal postrada ante el arca del testimonio. Ese mismo escenario se repite y eso no es nada raro, no es nada que nos asombraría. Porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Pero lo que sí es evidente en frente a todo esto es que Éfeso cambió. Éfeso se convirtió en la cuna del cristianismo para Asia. El avivamiento en Éfeso produjo que el evangelio se regara en toda Asia e incluso hacia Europa. Eso es lo que ocurre cuando hay una iglesia que comenzó con 12. Eso es una iglesia que comenzó con una comunión con la persona del Espíritu Santo. Una iglesia que predicó la palabra con denuedo. Una iglesia que no se afanó en el tiempo, que entendió que Dios, en sus manos están los tiempos. Una iglesia que creyó en las evidencias del reino de los cielos con sanidades y liberaciones. Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Finalizo diciendo esto. Un pastor amigo que no creía en la liberación me dijo: es que yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Eso no es una realidad. Hay una lucha espiritual, hay una confrontación, pero la buena noticia es que el Señor está con nosotros. Déjame hacer una oración hoy, porque puedes ser parte de esos 12. Puede hoy ser parte de la generación que cambiará en el lugar donde Dios te ha colocado. Y si te has sintonizado con esta palabra, si el cielo te colocó en este espacio, no existen coincidencias, existen propósitos. Y tal vez has estado trabajando, luchando, predicando y no ves resultados porque estás en el proceso del tiempo. No te desanimes. Dios te visitará de una manera sobrenatural y las evidencias del reino de los cielos se harán manifiestas en tu vida, en tu ministerio, en el lugar donde tú estás. Padre, gracias, Señor, porque tú obras de una manera sobrenatural. Hoy, Señor, al estar este domingo reunidos a través de esta celebración virtual, te doy gloria y alabanza, que todo lo que hagamos, que todo lo que suceda, sea para que tú seas glorificado. Nadie más, Señor, solamente tu nombre sea exaltado. Yo quiero pedirte que traigas una visitación, que aquellas personas que nos están sintonizando por primera vez y que tal vez este texto ha sido nuevo para ellos, tú puedas alcanzarlos acerca con tu amor y puedas mostrarles que solo tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Y puedas llevarlos, Señor amado, al conocimiento de tu grandeza y de tu amor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Dile ahí donde está Espíritu Santo: yo quiero conocerte. Espíritu Santo, yo necesito tener una amistad contigo, una relación, Señor, profunda contigo. Gracias, Espíritu Santo, por guardarnos, por guiarnos y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es parte de la iglesia que genera una transformación. Qué bendición de palabra. Cómo alentó nuestro corazón. Cómo nos trae esperanza, nos trae ánimo. En esta mañana quisiera que prepararas tu corazón para las ofrendas, nuestros diezmos y donativos. Jeremías escribió en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23 y 24, lo siguiente: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. Tu área financiera, tu área laboral también están en las manos del Señor. No te desconectes de Él. Todo tu ser depende del Señor. Él es tu esperanza. Quiero bendecir en esta mañana tu vida financiera, tu trabajo, para que el Señor sea prosperándolo. Y si estás tal vez en un momento de crisis, recuerda, las crisis no son para siempre. Jeremías, cuando escribió esto, había un momento de grande crisis, pero él dijo: yo decido esperar en Él. Confía en el Señor. Padre Celestial, en esta mañana coloco delante de tu presencia la vida financiera de mis hermanos. Tú conoces los compromisos que tienen que hacer, los asuntos que deben atender, pero tú eres el Dios proveedor y Dios dador de gran abundancia.
Suple para las necesidades de mis hermanos y bendice su trabajo, bendice los emprendimientos, los proyectos que están allí para ellos. Te doy muchas gracias por su vida y pido que tu Espíritu Santo les dé sabiduría para administrar lo que tú les has entregado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitar a los papitos para que conecten a sus hijos en el siguiente culto infantil. En un momento se hará apertura al culto infantil. Así que quiero que papito y mamita conecten a tu hijo. Abuelitos, conecten a sus nietos para que sean bendecidos con la palabra de Dios también para sus vidas. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Recuerda, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y dale clic a la campanita para que ella te recuerde cuando estemos listos en cada una de nuestras emisiones. Además, durante la semana también estaremos teniendo nuestros altares familiares en los cuales también serás edificado. Nos vemos la próxima semana aquí en Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Dios te bendiga.